obra de abastecimiento de agua potable a la Contraviesa, realizada por la Confederación Hidrográfica del Sur y proyectada y dirigida por el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Manuel Vizcaíno Alcalá. Manuel Vizcaíno Alcalá es doctor ingeniero de Caminos por la Universidad Politécnica de Madrid y pertenece al Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado. Se inició profesionalmente en una empresa constructora con obras en Madrid y Bilbao. A partir de 1972 pasa a trabajar en la Confederación Hidrográfica del Sur en Granada como ingeniero encargado, no abandonando el servicio público hasta su jubilación en 2008. Durante el periodo de servicio público, nada menos que 36 años, fue ingeniero encargado hasta el año 94, en el que pasa a ocupar la plaza de ingeniero jefe de Confederación Hidrográfica del Sur en Granada. En el periodo que va desde 1996 a 2004, fue presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, volviendo a ocupar el puesto de ingeniero jefe de la Confederación Hidrográfica del Sur en Granada en el año 2004, puesto en el que se jubiló en 2008. Ha compatibilizado el ejercicio profesional con la docencia en la Escuela de Ingenieros de Caminos de Granada, de la que ha sido profesor asociado de las asignaturas de Mecánica del Suelo y de Presas y profesor titular de Presas. Poco antes de su jubilación, en el año 2006, el Colegio de Ingenieros de Caminos le concede la Medalla de Honor al reconocimiento a su trayectoria profesional. Si por algo se ha distinguido la trayectoria profesional de Manuel Vizcaíno es por su dedicación al servicio público, poniendo sus conocimientos profesionales y sus cualidades personales al servicio de los ciudadanos. La elección del abastecimiento a la Contraviesa como motivo de este homenaje no es casual, ya que esta obra responde como pocas a ese concepto de servidor público que se encarna en Manuel Vizcaíno. Es durante el periodo a caballo entre su trabajo como ingeniero encargado e ingeniero jefe de la Confederación Hidrográfica del Sur en Granada cuando se proyectan y ejecutan las obras de abastecimiento a la Contraviesa. Pero empecemos por poner en contexto esta comarca tan singular. La Sierra de la Contraviesa es un pliegue orogénico situado entre el mar Mediterráneo y Sierra Nevada, separada de esta por el valle del río Guadalfeo. Los municipios que forman la comarca de la Contraviesa son, de este a oeste, Turón, Murtas, Albondón, Albuñol, Sorbilán, Polopos, La Mamola, Rubite y Gualchos, Castelldeferro. Su economía está basada en la agricultura tradicional de secano de la vid, el almendro y las higueras fundamentalmente, destacando por su paisaje singular el alcornocal del Aza del Lino, en su extremo oeste, que se beneficia de los temporales atlánticos y que su origen probablemente está relacionado con la necesidad de corcho para la producción vinícola de la zona. El abastecimiento de agua potable a estos municipios se nutría de pequeñas fuentes locales que a menudo, en la época de sequía, se agotaban y obligaban a llevar el agua con camiones cisterna. La escasez y la mala calidad del recurso agua suponían un lastre muy importante para estos municipios y no solo impedían su crecimiento, sino que el descenso de la población era una constante en estos pueblos, siendo un ejemplo de lo que hoy se conoce como la España vacía. En este contexto, en 1986, la Confederación Hidrográfica del Sur, mediante el equipo técnico formado por Manuel Melguizo y Manuel Coello, bajo la dirección del ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Manuel Vizcaíno Alcalá, inicia los estudios necesarios para el abastecimiento de la Contraviesa. Los estudios tenían por objeto evaluar las demandas urbanas e industriales de los municipios de la comarca, analizar y comparar las posibles alternativas de toma, conducción y distribución y, finalmente, redactar el proyecto de construcción de la alternativa seleccionada. El proyecto inicial incluía 7 de los 8 municipios indicados anteriormente. Turón no estaba contemplado. El volumen anual necesario para estas poblaciones era de 3 hectómetros cúbicos. El proyecto incluye todas las fases características de un abastecimiento.
La captación se realiza desde la acequia real de Cástaras, entre Jubiles y Cástaras, en un paraje de una gran belleza paisajística, propia de esta zona de la Alpujarra, a la que contribuye la presencia de castaños centenarios y la propia acequia, que en esta zona está excavada en la roca. La captación está compuesta por una toma desde la acequia real de Cástaras, un arenero decantador y la balsa de regulación de cabecera de 20.000 metros cúbicos de capacidad, situada a una altura sobre el nivel del mar de 1.490 metros aproximadamente. Fue construida en desmonte en su totalidad, para lo que fue necesario excavar el terreno y revestir posteriormente de hormigón armado tanto el fondo de la excavación como los taludes de desmonte. Entre el terreno y el hormigón se colocó un geotextil para prevenir ataques químicos y posibles lavados del terreno por fugas. A continuación, se construyó un pequeño depósito de carga en el que se inicia el sifón Guadalfeo, el cual se construyó con tubería de acero helicoidal soldada de 500 milímetros de diámetro interior y que comunica la balsa de regulación de cabecera junto a la acequia real de Cástaras, a la cota de 1490, con la balsa de llegada de la Contraviesa, situada a la cota 1370 en la margen sur del valle del río Guadalfeo, cuyo cauce atraviesa a una cota de 640 metros. Esto supone una presión estática en el tramo de tubería bajo el lecho del Guadalfeo de 730 metros de columna de agua y algo más, la correspondiente a la pérdida de carga por rozamiento con la conducción en funcionamiento. El ramal en bajada del sifón hasta el río discurre por la margen derecha del valle, tiene una longitud aproximada de 7.194 metros, atraviesa la carretera de Cástaras a Nieles y se despeña literalmente por una zona en la que las máquinas que abrían la zanja para alojar la tubería tenían que trabajar ancladas con cables para llegar al cauce del río Guadalfeo, el cual atraviesa en una galería enterrada y visitable de 100 metros de longitud, que a la vez es una cadena que la protege de las avenidas, fijando el lecho del río. Desde el río se inicia el ramal de subida del sifón por la cara norte de la Sierra de la Contraviesa, que conforma a la vez la margen izquierda del valle, para alcanzar la cima de la sierra, después de un recorrido de 4.631 metros en la que está situada la balsa de regulación de la Contraviesa. Esta balsa tiene una capacidad de 450.000 metros cúbicos, volumen considerado necesario para poder almacenar los caudales trasvasados en los momentos en los que habría excedentes en la acequia real de Cástaras, igual que la balsa de cabecera se construyó en su totalidad en desmonte, para lo que fue necesario realizar una importante excavación. El revestimiento se realizó con una lámina impermeable apoyada sobre un filtro granular en la solera y directamente sobre la excavación en los cajeros. El aspecto de la balsa durante el llenado se aprecia en la siguiente fotografía y el estado actual se puede apreciar en las siguientes imágenes. La balsa de la Contraviesa finaliza la captación de los recursos a distribuir. Mediante una conducción se transporta por gravedad el agua de la balsa hasta una planta potabilizadora donde se filtra y se clora, únicos tratamientos necesarios para el consumo humano dada la gran calidad del agua captada. Desde la planta se conduce el agua hasta un depósito de 11.000 metros cúbicos donde se almacena el agua tratada para su distribución en alta a todos los municipios integrados en el sistema de abastecimiento. El depósito se construyó semienterrado en hormigón armado con 2 vasos independientes para facilitar su explotación. El estado del depósito es el de las siguientes imágenes. Desde el depósito de cabecera se distribuye en alta mediante 4 ramales principales. El ramal oriental, que finaliza en la Rábita, abasteciendo los núcleos urbanos principales de Albondón, Albuñol y la Rábita, y el secundario de los Gálvez, incluyendo las obras de los correspondientes depósitos de regulación. Posteriormente, este ramal oriental se prolonga mediante obras de emergencia hasta Castillo o Area, donde también se construye un depósito. Los ramales central y occidental tienen un primer tramo común desde el depósito de agua hasta Aza del Lino, donde se construye un depósito y se bifurcan los 2 ramales. Del tramo común derivan 2 ramales secundarios, el ramal para el abastecimiento de las aldeas de Torbizcón y el ramal de abastecimiento de Alfornón.
El ramal occidental va desde Aza de Lino hasta Castel del Ferro, abasteciendo a Rúbite y Gualchos, incluyendo también la construcción de los depósitos para cada uno de estos 3 núcleos, y además se deriva un ramal para el abastecimiento de Lújar con su correspondiente depósito. El ramal central se inicia en Aza del Lino, finaliza en Melicena y abastece a los núcleos urbanos de Polopos, Sorbilán, La Mamola, Los Yesos y la propia Melicena. En este ramal hay 2 derivaciones para el abastecimiento de Aza del Trigo y Castillo de Baños. El cuarto ramal da servicio a Murtas y Turón. Además de la red en alta, se realizaron redes de abastecimiento a las numerosas cortijadas de la zona oriental de la contraviesa entre Albondón y Murtas. A la dificultad técnica propia de la obra, derivada de la complicada orografía por la que discurre, y a la tipología de la conducción, con uniones soldadas in situ, realizadas en condiciones muy difíciles, se le unió la fuerte contestación que desde el inicio mantuvieron las comunidades de regantes, que se posicionaron en contra del proyecto y cuya máxima virulencia se alzó en el otoño de 1991, en el que los graves incidentes culminaron con la paralización de las obras por los vecinos de Trevélez, Busquistar, Pórtugos y Pitres. Esta situación se superó mediante la creación de una mesa de seguimiento de las obras en la que estaban representados todos los colectivos sociales y políticos de la Alpujarra granadina, de la Contraviesa y de la Confederación Hidrográfica del Sur. En esa mesa se acercaron las posiciones de las partes, llegando a los acuerdos de suprimir de revestimientos las acequias tradicionales y de estudiar la construcción de una nueva conducción para riego desde Trevélez al Portichuelo, que se iba a materializar en una nueva balsa para los regantes junto a la construida en la toma de la acequia real de Cástaras para el abastecimiento, y en un ramal para riego denominado Ramal de Nieles, que conduce el agua desde la balsa al Portichuelo. Superada esta situación, las obras concluyeron en el año 1997 con un coste aproximado de 12 millones de euros. Esta obra, desde su gestación a la realización, pone de manifiesto las virtudes de Manuel Vizcaíno como técnico y como persona. Había que tener la sensibilidad social necesaria para valorar la importancia del problema del abastecimiento y la capacidad técnica para plantear una solución integral. María José Sánchez Sánchez, alcaldesa de Albuñol y presidenta de la Mancomunidad de la Contraviesa, conocedora directa de la situación del abastecimiento, nos indica cómo se vivía en Albuñol esta situación. Yo, cuando se iniciaron las obras del trasvase, era adolescente. Toda mi infancia la he vivido en Albuñol. ¿Cómo la recuerdo? Pues acarreando agua de las fuentes. De pequeña, cuando salíamos de la escuela, pues nos ponían en la cola a todos los niños allí con las garrafas, en una fuente nada más que teníamos en todo el pueblo, que estaba en la Rambla, y nos tirábamos las tardes enteras acarreando agua. Nosotros no éramos conscientes yo era pequeña, no era consciente de lo que ocurría, pero evidentemente cuando en el año 95 ya se puso en funcionamiento todo el trasvase, tenía 15 años. Y eso fue un punto de inflexión en mi vida personal. Dejé de acarrear agua a mi casa para cocinar, para beber, para todo, porque teníamos agua en el grifo, pero era no potable y era de muy mala calidad. Para mí personalmente yo lo viví así. Ya de mayor pues lo vivo de otra manera, evidentemente ya como alcaldesa y como vecina del municipio. Yo creo que ha sido el proyecto más importante en la historia del municipio de Albuñol. ¿Por qué? Porque hemos pegado un salto cualitativo en calidad de vida. Este municipio hubiera quedado completamente muerto si no tuviera agua. Todos sabemos que el agua es vida. Donde no hay agua no se puede desarrollar nada. A nosotros este trasvase pues nos da unas esperanzas para el futuro, socialmente y sobre todo económicamente. Forma parte de la condición humana acomodarnos rápidamente a las nuevas condiciones de vida, si éstas son mejores que las anteriores, y olvidarnos de las penurias pasadas. Sin embargo, aunque las generaciones actuales no intervinieron en la solución del problema del abastecimiento, mantienen en la memoria a los que protagonizaron este logro. Mi padre fue alcalde, era teniente alcalde y alcalde en su día,
y evidentemente es el trabajo tan grande, tan sumamente importante que se desarrolló en la zona. Yo sé que él le tiene mucho cariño a Antonio Alonso, a Manuel Vizcaíno y a todos los ingenieros que participaron de forma activa en la puesta en marcha, precisamente por la importancia que esta obra acarreó a toda la zona de la Contraviesa fundamentalmente. Ya se sabe el dicho de estas tierras secas de que el agua calienta más que el vino y que al grito de que se la llevan sale para impedirlo hasta el barbero, que solo necesita un chorrillo. Algo así ocurrió en esta obra y fue nuevamente la capacidad de Manuel Vizcaíno para escuchar y comprender los intereses legítimos de todas las partes afectadas, así como su talante dialogante y su capacidad para llegar a acuerdos los que sacaron adelante la obra. Todas las manifestaciones que hicieron me pilló ya estudiando en la facultad e incluso en mi misma aula había alumnos de Cástaras. Y decir que eras de Albuñol en cualquier foro era como ser enemigo público número 1 para la gente de Trevera y de Cástara y de la Alpujarra Alta. Lo recuerdo, lo viví así, de forma personal. La mayor parte de los recursos del abastecimiento de la Contraviesa van destinados a la zona costera donde está la mayor concentración de población. El futuro del abastecimiento de esta zona pasa por disponer de los recursos procedentes de la presa de Rules, mientras que la parte alta seguirá dependiendo del agua procedente de la acequia real de Cástaras. El futuro de abastecimiento de la Contraviesa pasa por la presa de Rules. Pasa por descolgar al litoral de toda la zona oriental de la costa tropical, descolgarla de lo que sería el mecanismo de la Contraviesa. Eso aseguraría un crecimiento demográfico, aparte de lo que es todo el tema del desarrollo agrícola, que aseguraría pues hasta la cuota 400 que pudieran seguir cultivando los agricultores y los emprendedores de esta zona. Pero a nosotros desde la Contraviesa, sabemos que el futuro del agua de nuestra zona oriental pasa por las conducciones de Rules, por descolgar toda la zona del litoral y asegurarnos una doble vía de abastecimiento, porque en estos últimos años de cambio climático pasan periodos de sequía muy grandes y esa pantaneta en muchas ocasiones se nos queda insuficiente para abastecer a la población creciente que desde la Contraviesa afortunadamente pues tenemos. Manuel, tienes el agradecimiento de los vecinos de la Contraviesa por el servicio que les has prestado y de tus compañeros y amigos por el ejemplo dado. Muchas gracias.